Cuenta la leyenda que un profesor de filosofía en un examen final colocó una silla frente a sus alumnos y les dijo: «Demuéstrenme que esta silla no existe». La mayoría de los estudiantes improvisaron complejas teorías sobre la realidad y la percepción, pero uno de ellos escribió algo rápidamente y entregó el examen a los pocos segundos. Este estudiante, por cierto, fue el que mayor nota obtuvo. ¿Tienes curiosidad por saber qué respondió? Lo que escribió fue: «¿Qué silla?». Esta no es más que una anécdota simpática que nos sirve como excusa para hablar de la curiosidad que sentías hace un momento por saber cuál era la respuesta. La curiosidad es algo innato en nosotros. La manifestamos de muchas formas. La curiosidad nos hace pasarnos horas en Facebook fisgoneando fotos de nuestros conocidos, pero también nos lleva a querer adquirir conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Los seres humanos de todos los tiempos nos hemos preguntado sobre temas como cuál es el origen del universo o qué significa ser un buen ciudadano. Lo que sucede es que tradicionalmente se buscaba la respuesta a estas preguntas en la fe religiosa, en fenómenos sobrenaturales, en lo que conocemos como mitos. Os pongo un ejemplo. Hesíodo creía que podía oír a unas musas que le dictaban la verdad absoluta sobre el origen del universo. Decía que solo existía el caos hasta que aparecieron unos dioses con poderes tipo X-Men, que no paraban de pelearse entre ellos, dando lugar, entre tanto, al mundo que conocemos. Como veis, no parecen explicaciones muy fiables, pero gran parte de la población las aceptaba y se las creía. Recordad que eso que nosotros llamamos mitología era su religión. Por suerte, en el siglo VII a.C. sucede algo decisivo para la historia del pensamiento. Un grupo de intelectuales fue abandonando las respuestas mitológicas tradicionales. No se conformaban con explicaciones imaginativas sobre dioses, sino que por primera vez investigaron, de forma racional y desacralizada, el origen y naturaleza del mundo. A esto se lo conoce como el paso del mito al logos. Logos en griego significa palabra y razón. Ya sabemos que la filosofía comenzó en el siglo VII a.C. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿en qué lugar nació? La filosofía nació en Mileto, Jonia, una colonia griega en Asia Menor. ¿Qué tenía de especial este lugar para que se originara en él el pensamiento filosófico? ¿Fue casualidad o hay algo más? A continuación veremos algunas razones. Primera, tolerancia religiosa. La religión griega carecía de dogmas. No había un grupo de representantes religiosos amenazándote con cortarte la cabeza si decías algo que chocara con las creencias religiosas. Gracias a la tolerancia religiosa hay mucha libertad de pensamiento. Segunda razón. En este lugar y tiempo se producen muchos movimientos migratorios. Vivían en un ambiente cosmopolita, y el conocer a gente con culturas y formas de pensar diferentes les ayuda a ser personas con una mente abierta. Están acostumbrados a oír muchas ideas y puntos de vista. Puede haber ayudado el que en este momento se confeccionaran los primeros mapas. Se hicieron expediciones de reconocimiento del terreno. Los cartógrafos, las personas que hacen mapas, se dieron cuenta de que no había una correspondencia entre la geografía de los libros míticos como la Odisea y la realidad. Esto les hizo dudar de la veracidad de los mitos. Cuarta razón. También en este momento se empiezan a escribir las primeras legislaciones. Los legisladores se dan cuenta de que el pensamiento mítico es insuficiente para responder a las necesidades del pueblo. Y paralelamente, los intelectuales griegos se dan cuenta de que necesitan alejarse del pensamiento mítico para encontrar explicaciones sobre el mundo que les rodea. Otra razón es que gracias al comercio, algunos ciudadanos vivían acomodados pudiendo disponer de tiempo de ocio. Como de aquella no existía la televisión, pues se dedicaban a pensar. ¿Quién fue el primer filósofo? En general, se acepta que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Le llamaban así porque era de Mileto. Él es el primer intelectual que intentó explicar el origen del cosmos.
el principio del que se compone todo, sin recurrir a mitos, basándose exclusivamente en la naturaleza, inaugurando así la historia de la filosofía y de la ciencia, que al principio fueron lo mismo, aunque en la actualidad cada una tiene su ámbito de estudio propio. La filosofía. La filosofía se originó en Grecia en el siglo VI a.C. Viene de la palabra philos, que significa amor, y de la palabra sofía, que significa sabiduría, que traducido literalmente es el amor a la sabiduría. Pero la filosofía va mucho más allá de eso. Hablando en términos generales, la filosofía es una actividad humana que busca explicar el origen de las cosas mediante el pensamiento racional. ¿Qué cosas hay o qué cosas existen? Además, esta es una actitud muy común a todos los seres humanos, pues se basa en descubrir el asombro entre las cosas. La filosofía posee una característica muy particular, ya que a diferencia de otras ciencias, siempre está pensando en su propia naturaleza. Filosofar es importante, ya que ayuda a pensar mejor las cosas, a pensar lo que son las cosas y a tomar mejores decisiones y, en consecuencia, actuar como un mejor ser humano. Así que, en conclusión, podemos decir que la filosofía es un estilo de vida. La ontología. La ontología es una ciencia que hace parte de la metafísica, que es ir más allá de lo físico. Esta ciencia pregunta por el ser, la realidad y sus propiedades trascendentales. Viene de la palabra ontos, que significa ser, y de la palabra logos, que significa razón o estudio. La ontología comúnmente cuestiona qué es el ser, qué cosas hay, qué es la realidad y qué es lo racional. Al remontarnos a su origen, descubriremos que los primeros planteamientos se basaron en el cosmos, es decir, comprender el principio del arjé. El arjé es el lugar de donde nacen las cosas y a donde reviven en el momento de su muerte. Respecto al arjé se dieron distintas propuestas, de las cuales se distinguen dos clases: los principios físicos, que son los elementos materiales de la naturaleza, y los principios lógicos, en donde el arjé es indeterminado, un producto del pensamiento, no es natural ni material. En sus planteamientos también se tenía en cuenta la totalidad que nace y muere, que es conocido comúnmente como physis, la naturaleza. La pregunta sobre qué es lo que es brota del principio del physis, las sustancias que tienen un ciclo y que son el modo de ser, conforman esta naturaleza, y a su vez el arjé es el generador de la physis. Ontología de los filósofos griegos. Sócrates. Atenas 470 al 399 a.C. Para Sócrates, el ser humano se distingue por cuestionarse y responder racionalmente sobre su propia existencia. Nuestra naturaleza humana se ve reflejada en el actuar bien, a lo cual se le denomina virtud. Esta virtud debe ser protegida y manejada por una forma de precaución mental. En resumen, Sócrates afirmaba que las personas se encuentran en constante búsqueda de sí mismas y en un eterno examen. Platón. Atenas 427 al 347 a.C. El contenido de los escritos de Platón son especulaciones metafísicas, pero con orientación práctica. Igualmente, el hombre es el resultado de dos realidades. Una de ellas es el cuerpo mortal, que está relacionado con lo sensible, y el alma inmortal, perteneciente al mundo de las ideas. La teoría de las ideas consiste en aceptar, junto al mundo físico, en donde está todo lo material particular y sensible, la existencia de un mundo de ideas, lleno de cosas inteligibles y eternas. Las ideas son la esencia de todas las cosas. Existen en un mundo fuera de las cosas y la mente humana. Son la auténtica realidad. Aristóteles, 384 a 322 a.C. Fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Es el primer pensador que habla del proceso de abstracción. La mente es un entendimiento activo. Tiene la capacidad de separar de los objetos sensibles los objetos inteligibles, es decir, separar los objetos físicos, materiales, la sustancia primera, de la esencia, forma, idea o sustancia segunda. Para Aristóteles, la mente es como una luz que ilumina las características universales. En su planteamiento ontológico, Aristóteles afirmaba que la sustancia era el fundamento que nos formaba y por lo tanto podíamos vivir por sí solos.
aunque puede estar sometido a constantes cambios a lo largo de su existencia. El ser posee la capacidad de accidente, de transformarse y a la vez seguir unido al sujeto. Demócrito. Abdera, actual Grecia, 460 al 370 a.C. Demócrito afirmaba que el universo estaba constituido por innumerables átomos, idénticos, indivisibles, eternos e indestructibles, los cuales solo difieren entre sí en cuanto a sus dimensiones, su forma y su posición. Su filosofía estuvo inspirada por la necesidad de conjugar la permanencia del ser con el cambio, adoptando una solución estructuralmente idéntica, obteniendo como resultado que la generación y la corrupción no son más que una mezcla y separación de los elementos originarios, con características de inmutabilidad y eternidad. Parménides. Elea, actual Italia, 540 al 470 a.C. El planteamiento filosófico de Parménides se basa en el que el ser es tal y como es, inmutable, indivisible, intemporal e inmóvil. Este filósofo afirmaba que es necesario decir y pensar que el ser es, y que el no ser no es. Solo este camino nos conduce a la verdad. Si se llega a afirmar que el ser no es y que el no ser es, nos conduce a un error. Anaximandro, Mileto, actual Turquía, 610 al 545 a.C. Filósofo, geómetra y astrónomo griego. Fue discípulo de Tales. Anaximandro fue miembro de la escuela de Mileto y sucedió a Tales en la dirección de la misma. El postulado de Anaximandro se basaba en el apeirón, que es lo indefinido, siendo éste la causa de la creación y de la destrucción de todo. Anaximandro afirmaba que el apeirón se encontraba en los cielos y que éste envolvía, concentraba, manipulaba y conservaba todas las cosas. Anaxímenes, 588 al 534 a.C., discípulo de Anaximandro y de Parménides. Anaxímenes afirmaba que el origen de todas las cosas era el aire, una sustancia sensible y básica, pero que raya en lo incorpóreo. Su teoría se desarrollaba a partir de un doble proceso en donde el aire se modifica, pero siempre mantiene su identidad. El primer proceso era la rarefacción, que da origen al fuego, y la condensación, del que se derivan las nubes, el agua, la tierra y las rocas. Con sus dos procesos, Anaxímenes explica los cambios de la naturaleza, o lo que se conoce como las dos modalidades de movimiento, cuantitativa y cualitativa. El mundo entero está envuelto en el aire, como su propia alma, la misma alma humana, fundida en el alma del mundo, que es también aire. La búsqueda de la identidad. Quizá la tarea más importante consiste en la construcción de la identidad, es decir, la respuesta a la pregunta ¿quién soy? En realidad, los adolescentes necesitan desarrollar sus propios valores, opiniones e intereses, y no solo limitarse a repetir los de sus padres. Han de descubrir lo que pueden hacer y sentirse orgullosos de sus logros. Desean sentirse amados y respetados por lo que son.
El niño logra su identidad mediante un proceso de identificación con los demás, haciendo suyos los valores e ideas de otros. Los adolescentes, en cambio, han de formar su propia identidad y ser ellos mismos. Uno de los aspectos más importantes de esta búsqueda de identidad consiste en decidir qué profesión o carrera desean tener. La confusión de la identidad, típica de la adolescencia, los lleva a agruparse entre ellos y no tolerar bien las diferencias como mecanismos de defensa ante dicha confusión. A veces, también muestran su confusión actuando de manera más infantil e irresponsable para evitar resolver conflictos. Los padres son los principales responsables de darles una buena formación a sus hijos. A lo largo de la vida, se puede ver cómo un padre adquiere responsabilidades sobre su hijo en crecimiento, para que estos sean unos seres íntegros y autónomos. Se necesitan diferentes herramientas, como lo es el afecto, la enseñanza de valores y la calidad humana, y sobre todo, ofrecerles una excelente educación. El contexto escolar y la familia, aunque son lugares muy diferentes, se relacionan y complementan entre sí para enseñarles cosas fundamentales para la vida. Las costumbres familiares y locales, como festejar las posadas con piñatas y ponche, poner una ofrenda en Día de Muertos, preparar y comer tamales el 2 de febrero, o relatar los mitos, las leyendas y la historia del sitio donde crecimos, son también aspectos que integran la identidad y les dan una sensación de pertenecer a un grupo más grande, como la comunidad, el país donde viven. Otro aspecto muy importante es la inserción de los adolescentes en grupos de amigos. Los adolescentes esperan del grupo que les permitan la autonomía de la conquista. Pero una vez que llegan a ser independientes, abandonan el grupo, porque la noción de autonomía y grupo se oponen. Es normal que el adolescente se salga del grupo para comprometerse en relaciones personales y en relaciones con el otro sexo. Es de esta manera que intervienen los elementos para la formación de la identidad personal. Podríamos definir la globalización como un proceso de interconexión mundial que afecta a todo el planeta. Es una aceleración de la circulación de los flujos de intercambios, tecnologías, culturas e informaciones. Estos flujos pueden ser de mercancías, de personas, de mensajes o incluso financieros. La globalización supone una comprensión del tiempo y del espacio muy acelerada, las distancias se acortan y las relaciones son cada vez más inmediatas debido a los avances tecnológicos en transporte y comunicación. Pero los flujos de la globalización afectan fundamentalmente a dos ámbitos, el económico y el cultural. A nivel económico, el proceso de globalización no habría sido posible sin la industrialización. Por eso los principales agentes de la globalización son las grandes empresas, las multinacionales. Estas emplean recursos, materias primas y capital humano de otros países distintos al país original de la empresa, o incluso al país en que el producto se va a comercializar. Esto supone una pérdida de la influencia política como agente organizador social, pues la economía de la globalización se basa en un sistema de libre mercado. Todo esto puede suponer un peligro, ya que las empresas obedecen a intereses particulares y privados, que no tienen por qué coincidir con los públicos. A veces las empresas incluso invaden los pilares básicos de las sociedades como el empleo, las libertades públicas o los espacios cívicos. Las deslocalizaciones son el caso más claro de esta vulneración de los derechos, pues las empresas aprovechan las débiles legislaciones laborales de los países menos desarrollados para producir de manera más rentable.
Sin embargo, las empresas dicen responder a las necesidades de los consumidores, que no podrían ser satisfechas sin el sistema de la globalización. Las multinacionales son las que tienen mayor capacidad de intercambio y las que más compiten entre sí, fomentando así la innovación como método diferenciador de sus marcas. Pero las empresas han de tener una responsabilidad en su trabajo, han de garantizar los derechos fundamentales de sus trabajadores y de los afectados por su actividad. También deben respetar al medio ambiente. Existe de hecho un impuesto llamado tasa Tobin que recauda el 0,5% de las transacciones internacionales y que luego se destina a los países más pobres. De hecho, algunas empresas emprenden capítulos de responsabilidad social y de obras benéficas que suelen limpiar su imagen específicamente en sus puntos más débiles. No es de extrañar, por tanto, que empresas petrolíferas, por ejemplo, se dediquen a labores de medio ambiente y a energías alternativas como algo complementario. Esta forma de producir y de consumir a escala mundial acaba provocando la influencia de unos estilos de vida sobre otros. Nos encontramos con el llamado choque de civilizaciones. El choque de civilizaciones es la consecuencia cultural de la globalización. Conviene hacer una breve reseña histórica. Durante la mayor parte de la historia, el contacto entre civilizaciones fue prácticamente inexistente, pero en la Edad Moderna comenzaron a interactuar las diferentes culturas. Al principio, en Europa Occidental, se produjo un sistema multipolar, en que países como el Reino Unido, Alemania o Francia competían y hasta luchaban entre sí. Más tarde se produjo una extensión territorial de estos países mediante colonizaciones que sí supuso una influencia cultural importante en otros territorios. Durante la Guerra Fría, el conflicto estaba causado por diferencias de carácter económico, político o ideológico. Estas dividieron el mundo en tres grupos. El primero, encabezado por Estados Unidos, era un mundo de abundancia y en general democrático. El segundo, encabezado por la Unión Soviética, era un mundo comunista y algo más pobre. Y el tercero era el tercer mundo, formado por países sin estabilidad política y recién independizados. A pesar de no tener ningún tipo de conciencia de grupo y de ser países más pobres, el tercer mundo fue el que vivió los conflictos entre la URSS y Estados Unidos en sus territorios. Pero a finales de los 80 el sistema internacional cambió tras desplomarse el comunismo. Las diferencias internacionales ya no son de tipo ideológico o económico, sino culturales. El pueblo busca su identidad cultural en su historia, en sus tradiciones, en su religión y en su idioma. La política ya no tiene que servir solo a sus intereses, sino que debe responder a las necesidades culturales de su pueblo. Es entonces cuando empiezan a adquirir importancia los enemigos, porque refuerzan aún más la identidad cultural de un pueblo. Por eso las naciones separadas por ideologías se reunifican, como Alemania o las dos Coreas, y las que mantienen la separación viven enormes tensiones como en la India o en Sudán. Los estados ya no son tan importantes y la política pierde aún más su influencia. Las sociedades con analogías culturales se agrupan y colaboran entre sí. Esto supone enormes intentos por parte de algunas civilizaciones de acaparar a sociedades que realmente no tienen analogías culturales con ellas. Comienzan así las tensiones entre las civilizaciones, que son los conflictos más peligrosos, porque si un estado tiene un conflicto, el resto de países afines acudirán en su ayuda. El conflicto fundamental de la globalización es que implica un intento de imposición de los valores occidentales al resto de civilizaciones. Estas, que cada vez son sociedades más ricas e influyentes, comienzan a rechazar a Occidente. Los casos de Asia Oriental y de los países islámicos son los más graves. De esta forma, el nuevo orden internacional gira en torno a las tensiones entre Oriente y Occidente. ¿Qué tal? Seguramente te has preguntado qué son los valores. Los valores, dependiendo de quién te los explique, pues te va a dar varias versiones. Si tú con cualquier persona en un momento dado le preguntas qué son los valores, qué opina usted qué son los valores, normalmente te dan ejemplos de valores, pero no te explican a fondo qué significan. Es muy importante tener claridad de qué son para luego definir aquellos valores que tú creas que son los más importantes. Obviamente hay varios tipos de valores. Hay valores estéticos, hay valores religiosos, hay valores económicos, pero vamos a hablar en este curso particularmente de valores morales que te sirvan para tomar decisiones éticas. ¿Qué son los valores? Todo depende de quien te lo explica. Todo depende, por ejemplo, del enfoque o formación de quien pretende transmitirlos. Digamos, un antropólogo es una persona que estudia la conducta del ser humano, a los seres humanos y sus sociedades, en su entorno. Un sociólogo también lo hace, estudia las sociedades humanas
Y desde ese punto de vista se plantea el hecho de que dependiendo de dónde hayas nacido o dónde hayas crecido y te hayas educado, pues habrá un bloque o un sistema de valores que para ti son importantes. Digamos, una persona que nació en Hermosillo o una persona que se educó en Mérida u otra en el Distrito Federal, en un momento dado van a tener criterios de valores posiblemente diferentes porque el entorno los va a influenciar. Sin embargo, este punto de vista es bastante determinista. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se piensa que según donde naciste y creciste, así serás, y que no hay de otra, que no hay otra opción. Digamos que en un entorno altamente criminógeno, o sea, por ejemplo, donde todos o la mayoría de la comunidad delinque, comete delitos, entonces una persona que nace y crece ahí está condenada a ser delincuente, cosa que no siempre ocurre. Es decir, el punto de vista antropológico es válido, pero incompleto. ¿Cuál es otra posibilidad? El enfoque filosófico. Para un filósofo son aspectos a los que debe aspirarse y que le dan sentido a la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Aspiración. No necesariamente me comporto de acuerdo a unos valores, pero filosóficamente se me da la opción de poderme mover en esa dirección. Volviendo a los enfoques antropológico y filosófico, por ejemplo, si yo nací en un ambiente donde hay problemas de situaciones delictivas, filosóficamente yo puedo aspirar a no estar en esa situación. Hay cantidad de ejemplos que podemos poner sobre eso, donde personas en ambientes muy difíciles han sobresalido y han salido adelante de una manera diferente a la de su entorno, porque tienen un enfoque filosófico. Seguramente has oído el comentario de alguien que dice, hay crisis de valores. Filosóficamente no hay crisis de valores. Hay personas que están en crisis por no conducirse de acuerdo con dichos valores. Es completamente diferente el enfoque. Entonces yo no creo que el punto de vista antropológico se oponga al filosófico, más bien se complementan y vale la pena tener esos dos enfoques. Sin embargo, podríamos ver un tercer enfoque. Un tercer enfoque es el psicológico sobre el tema de los valores. Para un psicólogo son creencias básicas que determinan la personalidad y la conducta. Según tú interpretas las cosas, es tu comportamiento. Vamos a poner un ejemplo. Una persona sufre la pérdida de un ser querido. Después del proceso de duelo, y que ya lo haya superado, puede tener la idea, la creencia, de que su vida se terminó y se acabó, o una parte de él fue enterrada con el familiar muerto. Esa persona va a tener un comportamiento dirigido al declive, a la depresión, de manera continua. Una persona que en un momento dado, viviendo la misma circunstancia, interpreta que el ser querido hubiera deseado que él estuviera mejor, estando en vida, lo va a superar y va a salir adelante. Es decir, tu creencia, tu interpretación de las cosas determina entonces tu comportamiento, tu enfoque, tu inclinación a las cosas. Un terapeuta, un psicólogo, puede justamente hacerte preguntas orientadas a cambiar tus creencias básicas. Otro ejemplo, vamos a poner una persona que se casa y considera que el matrimonio es una trampa. Esa es su creencia. Por supuesto que su conducta va a estar determinada por eso. Y cuando en un momento dado se case, va a padecer el matrimonio. Otra persona cuya creencia es que el matrimonio es la oportunidad de crecer junto a alguien, tendrá otra conducta totalmente diferente. En fin, seguramente encontrarás muchos más ejemplos, pero esta es la idea esencial. Seguimos en el tema de qué son los valores. Vamos a ver lo que dice un pedagogo, una persona dedicada a la educación. Él plantea que son objetivos o metas educativas. Seguramente has conocido gente muy instruida, pero muy mal educada. No sé, probablemente te has topado con algún ingeniero, algún licenciado, alguien, o maestría o doctorado incluso, y que sin embargo es un patán en el trato o las relaciones interpersonales. Es un patán con su mujer, o no puede relacionarse adecuadamente con otros, o no es muy responsable, o es deshonesto. O sea, el grado académico determina el nivel de instrucción, pero no el nivel formativo y educativo. Educación implica no solamente
pues la cantidad de conocimientos que posees, sino incluye, además de eso, o le da soporte a ese conocimiento sobre la base de valores. Entonces, pedagógicamente, una persona dedicada a la educación siempre planteará como meta educativa los valores, como fundamento de cualquier conocimiento técnico o desarrollo o instrucción. Entonces, distingamos entre gente instruida y gente educada. Entonces, a ver, ¿cuál de estos 4 enfoques es el que más te convence a ti? ¿El antropológico, el filosófico, psicológico, pedagógico? Mi planteamiento, mi propuesta es que utilices los 4. No te quedes solamente con uno, porque los 4 tienen razón y los 4 tienen verdad. Ahora, dependiendo de quién lo enfoca, pues define lo que son los valores. Veamos ahora un punto de vista un poco más práctico. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Vamos a ver. A mí me gusta mucho utilizar la rosa de los vientos, o sea, la brújula, la imagen de la brújula, para hablar de valores, porque los valores te indican rumbo de vida. No te dicen dónde está una dirección específica, te dicen un rumbo, dicen dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, pero no te indican dónde está el lugar al que tú quieres ir. Tú tienes que tener una definición de ello. Los valores solamente son referencias para que tú te muevas en una dirección. Te pongo un ejemplo de esto. A una persona le interesa y le gusta mucho el comercio. Ante 2 personas que les gusta lo mismo, el comercio, una puede dedicarse al contrabando y otra al comercio honesto. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Las dos se dedican al comercio. La diferencia fundamental es que una está utilizando un esquema de valores y la otra uno diferente. Entonces, los valores marcan rumbos. No tiene que ver con la vocación, tiene que ver con la orientación de mi vocación. Eso es lo interesante del tema de los valores. Vamos a ver 4 verbos que nos pueden ayudar a entender con mayor claridad para qué sirven. Vamos a ver el primero. El primer verbo es jerarquizar. Definir lo que me importa y lo que no me importa en mi vida. Ahora, las cosas no son tan blanco y negro. Hay cosas que me importan más que otras, pero no es que sea me importa o no me importa. Hay puntos intermedios también. Pero tú jerarquizas. No sé si has conocido a alguien, por ejemplo, adicto al trabajo. En otras empresas y en otros lugares puedes encontrar ese tipo de personas. En CFE probablemente no, pero bueno, vamos a suponer. Alguien es adicto al trabajo. Se lleva el trabajo a su casa, está todo el tiempo con el trabajo, se siente culpable en vacaciones, se lleva chamba en vacaciones, o sea, una cosa verdaderamente obsesiva. Y cuando tú le preguntas, ¿por qué trabajas tanto? Te dice, para mi familia. Y tú le podrías contestar, ¿pero para qué si nunca la ves? ¿A qué me refiero? A que tu jerarquía en tus acciones, la jerarquización que tú haces te conduce a una serie de acciones específicas. Y esto es un punto fundamental. La jerarquización te marca lo que vas a decidir. A partir de lo que decides, ese es el segundo verbo, elegir tu conducta entre otras posibles, decisión. Aquí estás, fíjate lo que dice, elegir tu conducta entre otras posibles. Es el ejercicio de tu libertad. Tú eliges entre varias opciones. Pero esas opciones estuvieron jerarquizadas. A partir de ahí, decides. Este tema de la decisión es tan importante que hay Del siglo XX tal vez recordaremos los grandes avances científicos y tecnológicos, en especial el crecimiento industrial y comercial que hubo. Pero con seguridad pasará a la historia por ser la época en que el planeta sufrió la mayor alteración ambiental causada por los humanos y no por catástrofes naturales como muchas veces antes en el tiempo. Las causas de esta degradación ambiental son muchas y diversas, sin embargo, todas tienen que ver con modelos de desarrollo adoptados por las sociedades en distintas épocas y latitudes, modelos que resultaron incompatibles e incluso contrarios a la salud de los ecosistemas. El error común de estos modelos de desarrollo, considerar a los recursos naturales como inagotables. Así,
Si se necesitaba madera para la construcción, simplemente se talaba el bosque más cercano y se volvía con la madera que Madre Natura nos había obsequiado. La capacidad de ese bosque para captar agua, contener vientos, limpiar el aire, albergar insectos que polinizan cultivos, entre otras funciones naturales, simplemente se perdía. Pero ¿qué pasa antes del siglo XX? La humanidad no contaminaba, sus métodos de producción eran amigables con el medio ambiente. No, en realidad simplemente éramos menos humanos sobre la Tierra. En México, por ejemplo, gran parte del problema inicia en la colonia. Los navegantes europeos que colonizan estas tierras imponen la agricultura intensiva y los monocultivos, así como la ganadería de animales que no existían en esta parte del mundo. Esto provoca el desplazamiento o extinción de animales nativos y el desmonte indiscriminado de bosques y selvas. Como puedes ver, estos modelos no eran nada amigables con los ecosistemas mexicanos, pero en aquellos años el país era vasto y los recursos naturales parecían inagotables. Ahora, si juntamos estos modelos de producción con el crecimiento urbano e industrial, el resultado es un severo daño a nuestros ecosistemas. Tanto es así que para finales del siglo XX el 90% de las selvas altas y al menos la mitad de los bosques templados del país se pierden, no existen más. Entre tanto, a nivel mundial las cosas no son muy distintas. En este periodo el planeta pierde la mitad de sus bosques. En los mares, 95% de los grandes peces desaparecen debido a la pesca voraz y a la contaminación marina. Y aún hoy, al menos el 75% de las pesquerías se explotan a su máximo nivel. La sobreexplotación de los recursos del planeta y la emisión de gases contaminantes a la atmósfera toman tal magnitud que científicos alrededor del mundo empiezan a poner en duda la supervivencia de nuestra propia especie en el mediano plazo. Ante esta realidad es que gobiernos y sociedades del mundo nos vemos obligados a hacer un alto en el camino para deliberar y replantear los métodos con que nos relacionamos con el planeta. El resultado es el desarrollo sustentable. ¿Pero qué es el desarrollo sustentable? Aunque no hay una definición oficial para espacios naturales, es el tipo de desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades y que toma en cuenta tres dimensiones: la ambiental, la económica y la social. Veamos de qué se tratan estas tres dimensiones usando como ejemplo uno de nuestros proyectos de desarrollo sustentable, el cultivo de café orgánico en la selva lacandona. Como ya vimos, el problema no ha sido el uso de los recursos naturales, sino la sobreexplotación de estos. La dimensión ambiental en el desarrollo sustentable cuida que el impacto de la actividad humana sobre un ecosistema no sea mayor a la capacidad natural que tiene este de recuperarse. Los productores de café orgánico en nuestro proyecto en Chiapas realizan sus cultivos entre los árboles de la selva. Esto les permite obtener la sombra que requieren los cafetales para crecer adecuadamente y al mismo tiempo conservan la selva, que además de ser el hogar de miles de especies, nos provee a todos de agua, oxígeno y muchos otros servicios ambientales. Como puedes ver, su actividad productiva está en armonía con su entorno natural. Como sabemos, todas las comunidades requieren de actividades productivas para vivir. La dimensión económica en el desarrollo sustentable promueve que estas actividades sean rentables en el largo plazo mediante el uso razonable de los recursos naturales. Veamos. En el cultivo de café orgánico en Chiapas, los productores cafetaleros han aprendido que si bien pueden obtener una ganancia inmediata echando abajo la selva para vender la madera, esto hace que la tierra deje de ser productiva en el futuro al erosionar el suelo. Sin embargo, el cultivo de café bajo la sombra de los árboles les garantiza a ellos y a las generaciones futuras vivir de su tierra y mantener la belleza y funcionalidad de su entorno natural. Preservar la cultura de las comunidades es parte de la apuesta del desarrollo sustentable.
Por ello, la dimensión social cuida que las actividades productivas de estas comunidades estén en armonía no solo con su entorno natural, sino también con sus costumbres y tradiciones. El proyecto de cultivo de café orgánico permite a las comunidades chiapanecas vivir de sus tierras como lo han hecho durante siglos, al tiempo que preservan su entorno natural al que están ligadas muchas de sus tradiciones, festividades y creencias. Así, conservar la selva es conservar el hábitat del jaguar, animal mítico desde sus ancestros mayas. Es conservar cientos de plantas medicinales de uso milenario o es conservar las materias primas para la elaboración de hermosas artesanías. Como has visto, el desarrollo sustentable es una visión integral en la forma en que actuamos como sociedad humana que busca revertir la degradación que nos dejó el siglo XX y lograr que las generaciones futuras puedan ejercer su derecho a tener un ambiente sano y un mundo más justo y equitativo. Esa es la apuesta diaria de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable.